Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí, por celebrar este día con nosotros. Creo que vamos a tener una conversación muy bonita con estos tres maravillosos sabios que tengo conmigo. Y yo, para centrar un poco el tema, la primera pregunta que sugiero que contestéis cada uno de vosotros, empezaríamos por María José, es ¿qué es la sostenibilidad? ¿No, Maríajo? Buenas tardes, muchas gracias, Cuchita. Pues yo creo que la sostenibilidad es la nueva forma de entender la excelencia. Me encanta, esa respuesta es perfecta. ¿Por? Porque no hay otro camino, o sea, no hay plan B, no hay planeta B, o sea que si lo excelente no es sostenible, no será. Perfecto. Pachi, para ti, ¿qué sería la sostenibilidad? Pues un poco va en esa línea. Al final pienso que es la manera de perpetuar en el tiempo, no es algo global, o sea, desde nuestro punto de la gastronomía también, pero es la manera de perpetuar en el tiempo todos los avances y todo lo bueno que se está consiguiendo sin acabar con ello por crear una excelencia, ¿no? Un poco dándolo la vuelta. Sí, pues lo mismo, pero al revés. Sí, lo mismo, eso es, sí. Y para Mónica, en tu sector. A mí me gustaría leer la definición que en 1987 las Naciones Unidas dio a sostenibilidad, porque se aplica a cualquier sector, en el de la alimentación, que hoy estamos aquí, en el de la moda o en el que queramos. Os lo traduzco, dice: la sostenibilidad es aquello que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de conseguir sus necesidades propias. O sea, al final lo que hablamos de la sostenibilidad es intrínseco, un valor, una ética, ¿no? Y un respeto, no por los que ahora estamos aquí, sino para el legado que vamos a dejar al futuro, ¿no? A los que nos siguen. Entonces, como acabas de comentar muy bien lo del legado, ¿cómo sería ese legado hablando de la sostenibilidad? Ese legado de cambio, ¿cómo lo traduciríamos? Para mí hay una necesidad de cambio de paradigma. En la alimentación somos uno de los sectores más contaminantes, más destructivos de lo que actualmente llamamos cambio climático. Cambio climático a veces se piensa solamente en si vienen unas lluvias o si viene un calor extremo, pero el cambio climático está pasando por la pérdida de las especies, por ejemplo, en los océanos, se está aplicando a todo. Entonces, yo creo que cómo se traduce es, hay un cambio real de paradigma y todos debemos comprometernos de una u otra forma, con una semilla mayor o menor, pero creo que todos tenemos que ser como muy conscientes de que tenemos que hacer algo, que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Hacer las cosas de otra manera en el menú del día a día, en el restaurante, ¿cómo aplicamos esa sostenibilidad? ¿Ha sucedido algo dentro de... O sea, en el momento en el que decidiste, bueno, creo que desde el principio de tu restaurante no te planteaste la sostenibilidad como algo... Sí, al final te planteas, sobre todo, o sea, lo que más a mano tienes, ¿no? Antes de entrar en factores que luego puedes ir mejorando, pero al final es respetar la temporada, ¿no? O sea, ir mucho con el producto que te ofrece, no jugar a quiero hacer esto y en base de esto, no, es qué hay y en base de lo que hay, qué puedo hacer con ello, ¿no? Al final un poco eso es la base del día a día y luego pues eso, muchos factores que al final te vas planteando luego. La pesca de esto que voy a introducir es sostenible y cada vez eso, al final también tenemos más información que antes no teníamos para poder sacar de ello y decir, oye, esto puede ir con lo que yo trato, con lo que nosotros estamos convencidos de que es lo que quieres dar, ¿no? No priorizar muchas veces, evidentemente el sabor que antes se comentaba en la presentación es innegociable también, pero no priorizar otras cosas en contra de lo que pueda frenar, ¿no? Un poco la definición también de por hacer esto hoy y mañana no lo tengo y hoy he hecho una cosa genial para mañana que no la pueda disfrutar nadie, ¿no? Respecto a esta forma de cómo se trabaja en el día a día, María José, que sé que eres una gran entusiasta de la tecnología, ¿cómo ha contribuido la tecnología a mejorar las formas hoy en día en los restaurantes?
Bueno, pues yo creo que la línea está marcada, la forma de alimentación que tenemos en el Mediterráneo es la correcta, el mundo nos copia, lo que tenemos que ser nosotros practicantes dentro, ¿no? Y si tú te remontas a la dieta mediterránea en el siglo XIX y piensas cómo hacían el aceite de oliva, cómo hacían los vinagres, cómo hacían el pan, cómo hacían todo en general. Si nos saltamos al siglo XXI y vemos los avances que hemos tenido gracias a la tecnología, ¿qué aceites tenemos ahora? No lo hubieran soñado nunca nuestros abuelos, ¿no? Antes, hace 20 años incluso, un aceite rancio se lo dabas a probar a una comunidad parecida a la que tenemos aquí y casi todo el mundo hubiera dicho que está excelente, sí, cuando era algo que estaba obviamente en mal estado, ¿no? Me remito al aceite, al vinagre, pues productos clásicos de la gastronomía mediterránea que gracias a la tecnología, y volvemos, ahora vamos a hablar del vinagre, antes cualquier producto que se deterioraba con el tiempo se convertía en un vinagre, ¿no? Pero ahora la tecnología nos permite fabricar vinagre con un producto excelente, un vino excelente, un vinagre de vino excelente, unas frutas excelentes, un vinagre de fruta excelente. O sea que sin duda con la tecnología yo creo que es la manera que juntos de la mano podremos llegar a hacer lo que hacían en el pasado, pero con mucho menor impacto. O sea que gracias a la tecnología los pasos pueden ser de gigantes. Estoy en un proyecto con la Universidad de Alicante para desarrollar la pebrella, que todos habréis oído hablar de la pebrella, que es un arbusto que se cría silvestre, que es leñoso, que es duro, que te lo metes en la boca y te molesta. Y gracias al trabajo de la universidad hemos conseguido convertirlo en una hierba aromática y me iba a poner un poquito en el bolso para traerosla porque yo soy muy de enseñar las cosas que hago y cómo ese producto que es magnífico o nos parecía que era magnífico se puede convertir en excelentísimo gracias a la investigación. Hemos desarrollado la mejor de las pebrellas que hemos visto en el mundo mediterráneo y ahora la hemos desarrollado in vitro y se regenera de una forma a la sombra, sin ser en el monte, con unas características similares a una hierba fresca, ¿no? Que nunca lo hubiéramos soñado en una pebrella, que todas las tenemos en la boca, ¿no? Que te la encuentras en el gazpacho y sí, te está molestando. Pues podemos hablar de eso, podemos hablar del pan, de cómo tenemos ahora el control de la temperatura. Yo como tengo panadería también, pues hablo de lo que me involucro y cómo ha cambiado, ¿no? De cómo se hacía el pan antes y cómo ahora todos los procesos ya no te sale cuando hace bueno o cuando hace malo, te sale siempre, porque tenemos la temperatura controlada de la harina, del agua, del ambiente. O sea que con conocimiento yo creo que seremos capaces de hacer gestas increíbles y todo lo que sabemos de nutrición, ¿no? Que nos pone en un camino de que hay que comer lo que hay que comer. Quizá deberíamos comer menos, ¿no? Aquí en el SHA esta mañana nos han dicho que hay que hacer restricción calórica. Comer un poco menos y desde luego de lo que hacemos hay que ponerlo en valor, hay que contarlo y hacer que sea excelente. Lo que nos parece normal tiene que ser excelente. Yo cuando hable de mi pebrella voy a contar una historia magnífica alrededor de ella. No, quiero decir que todo es lo que nosotros somos capaces de vender. Entonces, en un restaurante no hace falta tener un producto caro. Tenemos que tener productos que sean de verdad. Que yo hablo de alimentación consciente, ¿no? Si somos capaces de transmitirle al cliente esta alimentación consciente, que la entiende enseguida, porque todo el mundo lo entiende. O sea, en cuanto lo cuentas y lo pones delante del panorama y ven que no hay otro camino, ¿no? O sea, que vamos a poder comer magníficamente bien porque vivimos en una zona muy privilegiada donde todo el año tenemos de casi todo y simplemente tenemos que poner en valor y creérnoslo. O sea, creernos que lo que tenemos es excelente porque somos la envidia del mundo y hablo desde esta zona del planeta privilegiada. Y si pensamos en el mundo en global, realmente creo que tú puedes tener más discurso a la hora de decir cómo vamos a conseguir alimentar a una población de 7.000 millones de personas sin agredir el planeta, ¿no? Ahora hablamos con Mónica de exacto, ¿no? De cómo podemos aplicar toda esta tecnología, toda esta sostenibilidad al cambio en la cadena a toda la cadena de valor, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Yo creo que con mucha conciencia y muchísima humildad. O sea, lo más necesario aquí es ser muy honesto con nosotros mismos, con nuestros equipos, ver cuál es el impacto que tenemos desde la semilla hasta, ¿no? Desde el inicio de saber de dónde viene lo que al final
va a parar a nuestro plato, a nuestra cocina, ¿no? Saber todo el origen, de dónde viene, cómo se ha cultivado, ¿no? La agricultura, la ganadería, la alimentación, pues tenemos un altísimo impacto en este planeta. Entonces, realmente hay que volver a entender de que no siempre tenemos de todo. La ganadería extensiva, la agricultura, pues todo es la alcachofa de temporada. O sea, volver un poco hacia atrás, un poco escuchar muchas veces. Disculpa, Mónica, un segundo. ¿Eso es lo que te ha enseñado al final tener una compañía B Corp? Porque tú montaste tu compañía alrededor de una serie de principios, ¿no?, de sostenibilidad para poder llegar a cumplir el ser una compañía B Corp. Bueno, en el caso de las compañías B Corp, para mí son un ejemplo, más allá de si acabas certificándote o no, que es como muy complejo, pero la hoja de ruta, el acompañamiento que te hacen desde B-Lab, que es la empresa aquí en España que acompañan, es muy interesante porque te estás haciendo una autoevaluación de todos tus procesos, pasas por recursos humanos, trabajas realmente cuál es el triple impacto social, medioambiental y económico de tu compañía. Pero yo creo que todos tienen mucho sentido común. Cuando tú miras cuál es el proceso de auditoría de las empresas B Corp, es casi como que coger y aplicártelo, ¿no? El impacto social que tienen unos trabajadores en una compañía, ya sea de restauración, de hostelería o en una oficina, tiene que ver, ¿no? El consumo de agua, o sea, todo es pensar muy holísticamente y con la conciencia por delante. Y luego, en el caso de las B Corp, algo que a mí me apasiona es decir, obviamente somos empresas, no somos ONGs. Es decir, el beneficio tiene que estar, pero no en el centro. El propósito y la ética es lo que tiene que estar en el centro. Y hay clarísimos ejemplos de marcas que son B Corp en este caso, o marcas que tienen el propósito en el centro y que son altamente rentables, ¿no? El propósito podría ser, que es un punto que os interesa mucho a los tres también, crear riqueza en origen, como comentábamos ayer. Pachi. Sí, al final, quiero decir, es tan importante, ¿no? O sea, a nivel social, el mantenerse ¿no? Lo que hablábamos del kilómetro cero, de tener productos cercanos, crear un menor impacto, pero también, como comentábamos, que al final el producto de origen, que al final hay productos que no están diseñados para acá, que el producirlos aquí genera un impacto que no estamos viendo en el corto plazo, pero lo va a generar a largo, y que al final al productor de origen socialmente lo estás ayudando. Bueno, es un poquito al final, ¿no? Lo que me queda con la definición de la ONU al final es ser generosos y la sostenibilidad es solidaridad, o sea, para con los que estamos ahora y para con las futuras generaciones. Y al final no podemos vivir eso de un cacao con 20 intermediarios que luego nos lo vende el último de aquí, que tiene un impacto mayor y además una explotación primaria en el lugar de origen, ¿no? Y al final pienso que es que todo tiene que ser lo que hablabas, ¿no? Consciente, sobre todo, eso, tiene que ser consciente para eso, para que esa parte social. No nos podemos perder, o sea, yo, bajo mi punto, en el discurso de la maduración de la carne, no sé qué, bueno, puede ser muy importante para el sabor final, pero esa vaca, ¿te has preocupado de saber de dónde viene? Si el tipo de ganadería, si es extensiva, si es intensiva, para que todos los días quieres comer una carne madurada a costa de que no es necesario, ¿no? Que crear también un poco desde nuestro sector esa conciencia, ¿no? Tengo un tibón, tengo un no sé, de verdad es necesario o se puede tener mucho más enfocado a te vas a comer una vaca muy buena, pero además sé de dónde viene, tú vas a saber de dónde viene y no sé, al final, y esto va a ser mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, que no hablamos de la sostenibilidad como kilómetro cero, sino de la sostenibilidad como proceso. Sí, la claro, yo creo que es un ¿no? círculo en el que todos tienen que salir beneficiados, como los contratos y los tratos, ¿no? Si no es bueno para los dos, no será bueno. O sea, que todo el mundo tiene que salir beneficiado desde abajo hasta arriba
Y lo que has dicho, hay productos que vienen de fuera, pero estamos creando riqueza en origen y lo que hay que cuidar es que así sea, porque a veces te piensas que por comprarlo en origen estás favoreciendo y cuando vas al origen te das cuenta que allí tampoco hay justicia, ¿no? Pero si tienes la intención de hacerlo, al final esto es posible que llegue a pasar. Y hablamos del cacao, yo he estado en la selva, en Ecuador, he visto cómo se producían y tal, y tampoco es que el comercio justo sea tan justo, pero si empezamos a decirlo, algún día puede llegar a serlo. Estamos un poco lejos todavía. Y hablando también del tema de la sostenibilidad, del sabor, del origen, del kilómetro cero, ¿qué requisitos debe cumplir un restaurante, María José, para ser declarado como sostenible, ¿no? Pues ese es el debate, que tú puedes decir que eres como eres, pero lo tienes que demostrar. Es como decir, yo soy ingeniero, pues venga, ponte a construir hazme algo, ¿no? Yo creo que estamos un poquito lejos de poder demostrar quién es el que está haciéndolo bien. Y todo lo que no se premia no tiene consecuencias. O sea que yo creo que tendríamos que estudiar ya, urgente, quién lo está haciendo bien y que se puede evaluar y ponerlo en valor. O sea, ponerlo en valor. Un restaurante no es sostenible porque lo dice el dueño, es sostenible porque hace unas prácticas. Yo tengo un Sol Verde y he pasado por una auditoría que podría ser mejor, pero por lo menos han hecho una auditoría y han visto cómo son mis consumos, de dónde obtengo las materias primas, qué es lo que utilizo, cómo trato. Bueno, había varias variables, parámetros interesantes, muy mejorable porque vamos a los países nórdicos y ahí se mide hasta la huella de carbono, que te lo pone en la carta. Te dice, tu solomillo tiene un impacto y tú ves si te lo comes o no te lo comes. Incluso el precio está muy vinculado al impacto y es más caro. ¿El precio? Claro, el precio es más caro cuanto más impacto. O sea que yo soy de las que pienso que un solomillo debería costar 500 euros y que no nos lo comiéramos todos los días, ¿no? Y aquello de ir a un restaurante y carne o pescado, es que ayer comí lubina, hoy tengo que comer rodaballo, pues como que no, ¿no? Con lo buena que es la sardina, ¿no? Y los altramuces y hay muchas alternativas. Yo creo que el mérito ahora va a estar en cómo lo contamos, ¿no? Y antes estábamos hablando de lo importante que es el relato, de a veces nos hemos sentido como reyes comiendo una comida muy humilde y todos lo hemos vivido, ¿no? Sí, comer gachas migas en Villena, en un entorno de amigos donde nos parecía que era la cosa más rica del mundo. Sí. Y fíjate qué humilde, ¿no? Yo eso lo he vivido mucho en mi larga vida y creo que el camino está por ahí, en poner en valor lo que vale y dejar de darle valor a lo que es superfluo, como tú estabas diciendo. Claro. ¿Qué más te da la maduración de la carne si no sabes ni siquiera de dónde o con qué métodos se ha elevado ese animal, ¿no? Entonces esa sería un poco la definición de lo que es la gastronomía consciente, que es lo que creo que todos estamos pidiendo, ¿no? O sea, comer de una manera sana, consciente, poniendo en valor y dándole valor a lo que tiene realmente cada cosa, ¿no? Y cada producto y cada producción, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que hay mucho de escuchar a la naturaleza, una vez más. O sea, al final el proceso, todo lo que estabais diciendo no deja de ser el proceso de una cadena de valor. Mirarlo desde el inicio, saber lo que compro, de dónde viene, cómo se ha cultivado o cómo se ha crecido, cómo se ha transportado, cómo ha llegado a mi restaurante, a mi hogar, a mi casa, a mi plato. Realmente toda esa trazabilidad que durante años tanto hablábamos y ahora se ha dejado de hablar, es muy necesaria. La huella. A tener. Claro. Y a partir de ahí, obviamente, sacar cuál es tu huella, cuál es tu impacto. Y tú dices, bueno, a lo mejor tengo mucho que mejorar, pero qué bien que sabes que tienes una hoja de ruta para mejorar, ¿no? Claro, es Eso que compras... es fascinante porque ya puedes, ya has hecho un proceso en el cual sabes por dónde tienes que mejorar, porque ya tienes esa inquietud. Pero esa inquietud tiene que partir del ciudadano y llegar a todas partes. Claro, tiene que ser holístico, tiene que ser global, desde el productor que te lo trae hasta el cliente que acepte esto, pasando por ti. O sea, no quiere decir que la mayor responsabilidad cuando lo quieres hacer sigue siendo tuya, ¿no? Pero al final es lo que dice María José, o sea, tú puedes querer y poder, pero es que esto es como todo, tienes que ir llegando poco a poco, no puedes decir esto lo quiero así y ya es así. Bueno, no, de poco a poco, fíjate que compramos un billete de avión y tienes el impacto de huella de carbono en un billete de avión. ¿Por qué no, hablando de tecnología, que ya has visto que sí que soy tecnológica, por qué no trasladamos eso al restaurante? Porque cuando no lo sabes,
eres ignorante y esa ignorancia es la que nos lleva a tanto error. Sí, yo creo que una educación de comida consciente en colegios y en niños y de lo que es realmente la nutrición, ¿no? ¿Para qué comemos? No tenemos que comer por gula, no tenemos que comer tanto, no tenemos que comer tantas cosas diferentes. Podemos comer mucho más sencillo y ser igual de felices. Simplemente nos lo tenemos que adornar, creer y ser conscientes. O sea, la palabra conciencia creo que es la clave. Conciencia y sostenibilidad van de la mano, ¿no? Muy Pues de sí. la mano, súper unidas. Y no renunciamos en ningún momento y bajo ningún concepto nunca al sabor. Para Porque nada. existe esta historia de que parece que ser sostenible o comer comida... ¿Es cutre? Sí. No, No, para nada, al porque contrario. todos hemos vivido experiencias en sitios que siempre son en el extranjero y me remito a Dan Barber en Nueva York, que tiene un pedazo de restaurante con una estructura de muchísimos millones, como 40 millones de dólares, y la gente va allí a vivir la experiencia de recoger la cosa del campo orgánico, ecológico, que los animales que tienen allí están todos criados de forma sostenible. Y cuando llega, solamente la intención de ir ya estás pensando que estás haciendo algo bueno. Y la experiencia es brutal. ¿Pero por qué? Porque te la están contando. Y esto yo ya lo he vivido hace casi 20 años. Entonces, como lo he visto, sé que eso es posible. Ser feliz, disfrutar de la comida sin tener impacto. O teniendo el mínimo impacto, incluso generando riqueza. Claro. Porque mi hijo está trabajando en un huerto pequeño que tenemos en Muchamiel y él hace agricultura regenerativa y él se enorgullece de decir, mira cómo estaba esta tierra hace 5 años y ahora me la enseña y es una tierra viva, que tiene oxígeno, que hay lombrices, bueno, que todo incluso se puede llegar a mejorar. Podemos regenerar a través del acto de comer. La agricultura regenerativa es absolutamente imprescindible. Fascinante. Es maravillosa, pero fijaos que estamos hablando de sabor, De que está sabor. muy vinculado a la Claro. creatividad. Es que es el sabor lo que pero, es el sabor. Pero es que qué más maravilloso podía... A veces las cosas más sencillas y que muchas veces ya han estado funcionando antiguamente. Antes estábamos hablando del producto de temporada. Qué maravilla es crear como esta sensación de ahora van a venir la época de alcachofas, de setas, de cerezas y esperarlo y crear ese deseo de esperarlo porque las cartas se lo hace vayan. más divertido también. Exacto, algo tan sencillo como eso. Y luego yo que he viajado mucho con Naciones Unidas y he trabajado mucho en la parte con FAO de alimentación también con tribus indígenas, te das cuenta que ellos comen de lo que tienen a su alrededor. Claro. Y son absolutamente felices. Y yo no hablo de esa simplicidad, o si eso es simple o no es simple, pero es que puedes tener un restaurante con estrellas Michelin maravillosos y ser absolutamente vegano o trabajar solamente con lo que están cultivando y sois un ejemplo vosotros, ¿no? Al final, sabor, creatividad, pero la innovación que se nos llena la boca tanto, la innovación a veces es un poco de sentido común y de querer en la simplicidad encontrar también esa creatividad, ¿no? Es que fíjate que al final todos valoramos más un trozo de pan con aceite y tomate Un buen pan, que un cualquier buen otro aceite. lujo, porque pensamos que cómo puede pasar que un tomate esté tan bueno, ¿no? O sea, la experiencia de lo sencillo es infinitamente superior a lo evidente. O sea, que te den un chuletón y que esté bueno es como una obviedad, o que te comas una langosta o una cigala, ¿no? Fíjate que yo en el restaurante jamás nadie me habla de las cigalas, ni de las... O sea, nunca me hablan de lo caro, jamás, nunca. Pero siempre me dicen, caray, y a mí que no me gustaban las acelgas, pero ¿cómo estaban las acelgas? Porque no se lo esperan. O sea, están esperando, y de la gamba, ¿quién habla de la gamba? O sea, la gamba es una obviedad, una cosa normal, porque tiene un precio, porque la estás pagando. ¿Cómo te van a decir que las gambas estaban buenas, sabes? Sí, ¿tú qué culpa tienes? Pero si les das algo que no esperan, como es un buen trozo de pan, y les cuentas que es de masa madre, que el trigo es integral, que está molido en un molino de piedra, que yo no lo muelo, pero me cuido de que me lo den de esa manera, y le dices que lo has fermentado durante 2 días en frío y tal, eso con una hortaliza y un poco de aceite, No hay nada eso mejor. sorprende. Hoy en día, la experiencia en mi restaurante es que eso sorprende mucho más que una gamba y mucho más que el caviar, que prácticamente ya pasa desapercibido, porque tanto caviar, al final
vamos a valorar las patatas, como decía Ferran Adrià. Total. Cuando no haya patatas, le daremos importancia a la patata. Pero es más habitual, ¿verdad?, que te feliciten por un producto humilde. Por supuesto. Sí, sí, Es sí. que yo lo vivo a diario, siempre es... Sí, nosotros también hacemos el pan y también te vienen y te dicen, ay, ¿dónde lo compráis? No, pues esto, pues es que... Pues yo el creo pan, que ese es el que no sé camino, qué". está Pues bastante muchas claro, ¿no? gracias. Lo habéis definido muy bien. Muchas gracias por esta mesa redonda tan bonita y tan enriquecedora. Sostenibilidad es generosidad, ¿no? Un Por buen supuesto. resumen. Muchas gracias. Gracias. Nosotros.